Tengan muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a comenzar el culto de oración cantando una alabanza. El himno número 331, todas las promesas del Señor. Si buscamos el himno número 331, todas las promesas del Señor. A la voz de tres, ¿sí? 2, 3. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, y el Señor en sus bondades cumplirá, que para siempre en él más serena mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Si en esta noche vamos a alabar hasta acá. Bien, hermanos, buenas noches. Bienvenido para este culto de oración. Ministros de toda Bolivia, también hermanos y hermanas de diferentes ciudades. Buenas noches. Esta noche vamos a compartir antes de orar. Y para esto vamos a buscar un versículo en la Biblia. San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La parte de oración es muy importante, hermanos. También debe estar siempre como vivo, ¿no? Esa parte de orar. Muchos también hemos perdido este corazón de orar. Pastor Oxopar, un día él había enfermado, tenía úlcera estomacal. Entonces, aunque había ido a mejores médicos, pero no mejoraba nada.
Por eso él halló este versículo. Oraba, pero seguía su situación. Unas 2, 3, muchas veces oraba, pero no mejoraba. Cuando un cristiano, por medio de la oración, se conecta con Dios, es como hablar directamente con Dios. Amén, hermanos. Entonces Satanás también le zarandeaba al pastor. En vano estás orando. No va a mejorar tu situación. Pero un día ya finalmente él creyó esta palabra. Orar y también creer. Los hermanos oran también, pero a veces tiene duda, ¿no? De su oración misma. Me parece que Dios no va a cumplir. ¿Cuántas veces yo también oraba, pero hacía vanas repeticiones? Y en mi oración mismo hasta tenía duda. Pero Dios, por medio del siervo de Dios, nos enseñó. Lo que tú oras, no solamente haga vana repetición. Estando en el seminario también, la oración muchas veces era ataque. Dios, bendiga a este hermano, baje su corazón. Pero la oración es una parte básico de un cristiano. Es para comunicarse con Dios. Así, Pastor Osupar sanó de su enfermedad, orando. En la Biblia sale, vamos a buscar una parte, Primera Samuel, capítulo 1, está hablando acerca de Ana. Ana también al principio no quiere orar, porque ella piensa que sí, un día concebirá, pero pasando los tiempos, ella no podía embarazarse. Anhelaba tener hijo, pero no podía concebir. Entonces, cuando ella empezó a orar, cuando ya se dio cuenta que en vano está confiando en su juventud, en su belleza, en su fuerza, no puede concebir, sino necesita hasta para concebir y para dar a luz, necesito, creo yo, de la gracia de Dios. Si Dios no me acompañare, entonces, ¿de qué sirve aunque mi esposo me dé todas las cosas, pero si Dios no me da su gracia, de nada sirve la vida? Voy a leer versículo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ya, todos oramos en la mañana, en la tarde, en la noche, o en la iglesia según el horario, pero la oración, la petición que hacemos por medio de la oración debe ser a favor de Dios. No, no solamente a favor de mí. Ana, ¿cómo aprendió a orar? Ana al principio oraría, Señor,
¿Cuándo yo voy a concebir? ¿Cuándo me va a dar un hijo? Pero aquí su corazón, ¿cómo sale ahora? Yo lo dedicaré, dice. O sea, yo entregaré a Jehová. Esa oración rápidamente Dios escucha. ¡Wow! Alguien está orando que me va a dar. Alguien está orando que me va a servir. Alguien está orando que me va a ofrendar. Alguien está orando. Ya Dios también desde el cielo está escuchando la oración de los justos. Pero no todos son oídos, ¿verdad? Entonces Dios escuchando desde los cielos, ¿qué oración? Víctor está orando solamente para sí. Todos los años ora para sí mismo. Esa oración no voy a escuchar. A ver, sigamos escuchando otra oración. Wow, aquí está orando diácono Ricardo. Wow, más atentamente escuchando. Wow, para el evangelio está orando. Va a comprar la iglesia, terreno. Dios, cuando nosotros oramos a favor de Dios, aunque por de labio podemos engañar, pero Dios, ¿qué es lo que mira? No mira el labio, sino mira la oración del corazón. Hay dos oraciones, las vanas repeticiones del labio y la oración interna del corazón. Pastor Oxupar, en el corazón oraba. Ana está orando dentro de su corazón. Nadie escuchaba. El Cana, el sacerdote, solamente le interpretó, esta mujer está ebria. Oye, digiere tu vino. Pero ella, dentro de su corazón, oraba, Señor, yo dependo 100% de tu gracia. Y debe coincidir la vista de Dios, el oído de Dios debe ver en el corazón la intención de la oración, de la petición. Entonces, cuando vio el corazón de Ana, vio, sí, es sincero su oración. Rápidamente luego le concedió, no solamente, aunque Ana le pidió un hijo nomás, un hijo deme. Pero Dios le dio 7 hijos. Porque en su corazón había sinceridad. Ella verdaderamente descubrió. Antes solamente oraba de palabra. Pero aprendí a orar verdaderamente para Dios y no para mí. Por eso ella, doblando rodillas, oraba delante de Dios para que diere un hijo. Y ese varón, un hijo varón, yo lo dedicaré. Y también otro detalle. Bien, exactamente está orando. Si dieres a tu sierva un hijo varón, dice. Y Dios le dio un varón, Samuel. Ya, no debe tener duda. Cuando nosotros oramos, también con toda seguridad. Amén, hermanos. Tanto tamaño de terreno, tanto, tanto de ofrenda he decidido en mi corazón. Así. Decisión exacta y para Jehová es la oración. Voy a buscar una parte de la Biblia más. Libro de Primera de Reyes. Capítulo 18. Versículo 42. 18:42. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas.
Ya, esta parte de oración, muchos cristianos lo hemos convertido como una rutina nada más, por cumplir, por cumplir. Tiempo de orar, ya, no, todo, ni siquiera tiene corazón como Ana, sino lleno de enojo, lleno de soberbia, con ese corazón, con un corazón lleno de amor a sí mismo, con ese corazón ora. Por eso, la parte de oración se ha convertido hoy en día como una rutina nada más, cumplir por cumplir. Elías, ¿cómo oraba? Postrándose, dice, postrándose. Esa parte yo escuchaba de Pastor Oxupar. Él oraba de rodillas, dice, cuando empezó la misión. Pero con el pasar del tiempo, ya esta parte de orar, esa forma de orar, hasta en mí ya no hay, ya da flojera arrodillarse. En las noches, arrodillarse al lado de su cama, profundamente llorando, ya esa forma de orar, ya como olvidamos. Elías, postrándose en tierra, dice, puso su rostro entre las rodillas, como se encogió, ¿no? Se cayó de rodillas en la tierra y metiendo su cabeza adentro así, oraba él. Pastor Marcos Lee de Panamá, él decía, ore, cabeza abajo y levantando la cola arriba. Así debe orar. ¿Cuántas veces nos hacía orar de esa manera? Daba vergüenza, pero así debe orar. Nos hacía orar. Elías oraba de esa manera. Su cabeza bajo tierra y levantando la cola al cielo, orando a Dios. Y Elías era considerado gran siervo de Dios. Muy poderoso se hizo. Por lluvia había sequía. Y por su oración hubo lluvia. Esta noche también nosotros, así dentro del corazón, podemos orar. Cada hermano tiene la necesidad, cada iglesia tiene un motivo de orar. Muy pocos ingresando. Tema de oración. Los días lunes debemos esperar, porque necesitamos de Dios, ¿verdad, hermanos? Bien, entonces hasta aquí vamos a compartir y voy a mencionarles temas de oración. Vamos a orar por la compra de terreno. Dios también está permitiendo comprar terreno en la Iglesia de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz Centro, Palma Verde y Montero y otras ciudades. ¿Ya? También como segundo tema, ofrenda decidida para la compra de terreno, ofrenda decidida. Si no hay dinero, no se puede comprar. Por eso necesitamos también orar por la ofrenda decidida para comprar terreno. Y por la documentación legal, la misión está actualizando, regularizando los documentos. Por eso también vamos a orar por la documentación legal de los trámites dentro de la iglesia, tanto de la misión y también de IYF. Y como el año pasado Dios fuertemente nos permitió el trabajo juntamente con régimen penitenciario dentro de las cárceles.
esta parte también vamos a orar para que Dios este año nuevamente así nos permita predicar el Evangelio y con las conferencias. Y también otro es, anótense si es posible, porque en el momento de orar uno se olvida. 5, por la instalación de Radio Jerusalén satelital, instalación en diferentes lugares por medio de radio satelital, Radio Jerusalén. También el Evangelio está llegando especialmente a las provincias. 6, vamos a orar por el CLF internacional en México y Nueva York. En México del 14 al 17 y del 18 al 20 de abril en Estados Unidos, Los Ángeles y Nueva York. 14 al 17 es en México. Y también para esto, por la guía de la iglesia, de los siervos, de los pastores, necesitamos Bolivia llevar un apoyo o como ofrenda al CLF de Los Ángeles. Ya mínimo como $2,000 tenemos que ofrendar toda la iglesia de Bolivia. Vamos a orar también por ese apoyo que tenemos que enviar. Y también cada iglesia tiene necesidad de tener un vehículo. Vamos a orar por el vehículo para distintas iglesias. 9, apoyo a República Dominicana, Argentina y radio satelital y también la transmisión del Evangelio de San Juan por medio de canal Cristo TV. Entonces, para esto también necesitamos orar. Cada mes Dios está permitiéndonos apoyar a República Dominicana. Ya años estamos apoyando. Es una gracia eso. También 10, por el viaje, por la fe de los seminaristas, pronto ellos también, o algunos ya viajando para anunciar el Evangelio en diferentes departamentos de Bolivia. Y por los hermanos alejados, eso también, hermanos alejados. Aunque hay situación, sigue habiendo hermanos alejados. Ya no debe haber, debe conectarse ya. Pronto está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos esperar juntos, ¿verdad? También vamos a orar por los hermanos alejados. Por la necesidad de cada iglesia. Y personalmente también tiene algún motivo, puede orar. Amén, hermanos. Entonces, yo voy a empezar y luego, levantando la mano encargada de transmisión Zoom, va a determinar, va a habilitar el micrófono. Yo voy a empezar orando y luego los hermanos continúan. Bien, gracias. Oremos. Gracias, Padre. Nosotros también. Esta parte de orar. Hemos perdido ese corazón. Muchas veces he hecho vanas repeticiones, Señor. Esta noche te pedimos, Padre, tenga misericordia de la iglesia en Bolivia, de los hermanos, de las almas nuevas. Señor, oramos por la compra de terreno en las iglesias de Bolivia, Señor. Dios está permitiendo en cada iglesia tener ya un lugar propio, Padre. También mañana en Cochabamba se hará la compra de terreno. Y así sucesivamente en diferentes departamentos, Señor. Mucho tiempo hemos esperado. Muchas iglesias, muchas religiones tienen su propio lugar donde alabar y compartir la palabra. Dios también se acordó de las iglesias de la misión para que se anuncie el Evangelio. Tenemos ese propósito, el verdadero Evangelio que Dios nos ha manifestado.
nos ha revelado en este tiempo, en este siglo. Gracias, Padre. Para anunciar este evangelio, usted está permitiendo en cada departamento tener un lugar para edificar el salón de culto y otras áreas, Padre. Gracias, Padre. Asimismo, oramos también por la ofrenda decidida, Señor. Si no hay dinero, no se puede comprar, Padre. Permítanos también a cada iglesia, a cada hermano, la ofrenda decidida. No importa el monto, sino mucho mejor participando todos los hermanos. Qué lindo es para ti cuando una iglesia, junto los hermanos, con un mismo corazón, con un mismo propósito, puede orar, avanzar, anunciar el evangelio. Satanás siempre quiere dividir. Satanás siempre quiere que nos conformemos, pero Dios quiere que crezca, que avance, que se anuncie este evangelio. Por eso oramos por la ofrenda decidida de cada hermano en cada ciudad, Señor. Padre, gracias te doy esta noche. Así también necesitamos en este tiempo, como Dios abrió las puertas de campamento, Gran CLF y también Gran Retiro, Padre, en México y en Estados Unidos. Muchos también hemos perdido ese corazón de poder participar. Dios abre las puertas. Dios también nos permitirá, Señor, preparar una ofrenda para apoyar para este evento, Padre. También estamos entre los hermanos, los ministros, orando para comprar pasaje de vuelo. También orando para sacar el pasaporte. Gracias, Padre. Siempre usted nos ha permitido todo, también confiando en ti, Señor. Cada ministro, cada hermano que en su corazón, orando a Dios, decidió, usted abrirá las puertas, te permitirá también todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Asimismo, oramos, Señor, por la compra de vehículo. Cada iglesia necesita también tener todo completo, Señor, porque tenemos un propósito muy importante, que es el anunciar el evangelio. Para esto también, Señor, oramos como Ana había pedido un hijo y ese hijo iba a dedicar a Jehová. Todo lo que pedimos es para ti, Señor. Padre, permita que cada hermano también necesita la gracia para llevar la vida de fe, la vida de creencia, Señor. Oramos por la salud de los hermanos. También cada familia, algunos tienen un familiar, tal vez en el hospital, o enfermo en su casa, o así enfermo delicado de salud, también está avanzando. Señor, usted cómo tuvo misericordia de la hija de Jairo, cómo tuvo misericordia de la suegra de Pedro, cómo levantaste al endemoniado gadareno. Señor, cuánto más también en este tiempo usted nos permitirá la sanidad, guardar nuestra salud, salir de alguna situación. Así creemos, Padre. Gracias, Señor, esta noche. Oramos para que este evangelio siga anunciándose por medio de la transmisión satelital y también se está difundiendo el evangelio por medio del canal de Cristo TV. Muchas puertas está abriendo Dios en Bolivia. Señor, solamente nosotros seguir
y unirnos. Cuando la iglesia de Bolivia junto trabaja, es una gran iglesia, grandemente puede trabajar, hasta en área de régimen penitenciario. Muchos privados de libertad también. Escuchando la palabra, tiene esperanza. Hasta está llamando desde la cárcel, ¿cuándo van a venir? Está pidiendo material. Señor, por favor, permítanos entrar, permítanos el permiso para poder anunciar el Evangelio. Y también nos dé tiempo. Uno solo tampoco puede abastecer en algunas ciudades. Hay muchas cárceles, muchas personas. También pueda levantar grandes líderes de entre los diáconos, los hermanos, cada uno encargando una cárcel, así pueda anunciarse. Es un lugar donde están reunidos para escuchar la palabra. Gracias, Padre, por esa oportunidad. Tú nos has abierto a hacer convenio también con el régimen penitenciario. Te agradecemos tanto, Señor. Lo mínimo que podemos hacer es abrir nuestra boca y hablar el Evangelio por agradecimiento por la salvación. Señor, bendice asimismo la vida de cada tu siervo, tus pastores, Pastor Oxupar, como sin descansar él está anunciando. Fue a Israel, África, ahora viene a Latinoamérica, Señor. Bendice su salud siempre, su familia, su esposa, sus hijos, todos los ministros, los hermanos, Señor. Así, Señor, esta noche, todo esto, Señor, te agradecemos. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, entre los hermanos ya puede continuar con oración. Sí, vamos a orar. Señor, le agradecemos, Padre, en esta noche usted nos permite su gracia de poder participar también del culto de oración, Señor. Padre, hoy también escuchando acerca de Ana, Señor. Cada año ella iba al templo a orar, Padre, pero escuchando, Señor, siempre pedía como a su favor, Señor. Pero Dios quiere que todas las cosas que pedimos sea al favor del Evangelio, Señor, para la iglesia, beneficio del Evangelio, Señor. Padre, así también nosotros hoy queremos pedir, Señor, todas las cosas son de usted y para usted, Señor. Padre, todo usted entregó, dice, como a su Hijo, y su Hijo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Padre, que también, Señor, como estamos agradecidos, que usted nos permite, Señor, esa gracia. Padre, si usted no nos da la gracia, nosotros, ¿qué podemos hacer, Señor? No podemos caminar, no podemos hacer nada, Señor. Por eso, Padre, hoy queremos, Señor, poner delante de usted nuestro corazón, Padre. Así nosotros queremos orar, Señor. Padre, en este tiempo se acerca, Señor, como ya el evento que está realizándose en México, Señor. Usted pueda permitirnos los pasajes, Señor. Padre, de verdad somos varios ministros de Bolivia, Señor, todavía no hemos conseguido. Usted pueda darnos su gracia, Señor, para que también mi matrimonio pueda viajar, Señor, poder hallar la gracia, Señor, no solamente por el viaje, sino para recibir, Señor, el corazón del siervo. A través de eso, Señor, también nosotros podamos tener la fuerza en el corazón para poder transmitir, Señor, también a los hermanos. Padre, así, Señor, también hay muchas necesidades, Señor, los servicios básicos, también pago de mensualidades del satélite, así también de la televisión, Señor, que se está transmitiendo como las prédicas de sus siervos, Señor. Usted pueda permitirnos, Señor, esa gracia, Padre, de ver la obra de usted, cómo usted cubre, cómo usted nos da su gracia, Señor. Cómo usted también da el corazón a los hermanos, cómo abre el corazón de los hermanos para que puedan desprender también, Señor, y puedan como apoyar, Señor.
nosotros también estamos debiendo, Señor, por favor, tenga misericordia de nosotros, Señor, porque eso es también para su evangelio, Señor. Padre, así también cada iglesia está necesitando, Señor, como el terreno. Hasta ahora, Señor, muchas iglesias de Bolivia, Señor, todavía no tienen el terreno propio, Señor. Padre, pero en este tiempo queremos hallar la gracia de usted, Señor, por el terreno también acá en Montero, Señor, que usted nos está permitiendo. Su gracia, Señor. Aún nosotros no tenemos, Señor, como el dinero, Padre, pero estamos esperanzados, Señor, que usted nos proveerá todas las cosas, Señor, tanto para pagar la mensualidad como también para la construcción, Señor. Padre, así nosotros queremos, Señor, avanzar, como decía su siervo. Hay que salir al desierto. Así nos decía, Señor, con ese corazón nosotros queremos, Señor, avanzar. Aún no vemos nada, Señor, pero si usted está con nosotros, nos guiará, Señor, de acuerdo a su voluntad, porque eso también, Señor, es para su evangelio, Señor, para construir, para poder alabar, para poder predicar su evangelio, Señor. Así también te cubrirá todas las cosas, Señor, de todas las iglesias, Padre, así de cada una de las iglesias de Bolivia, Señor. Padre, también pedimos, Señor, por los lugares que no está la iglesia todavía, Señor, usted pueda levantar, Señor, como en Potosí, Padre, también en Beni, Señor, en Pando, en Tarija, Señor. Te pueda dar la gracia, Padre, a esas ciudades, Señor, para que su evangelio también sea predicado en esos lugares, Señor. Padre, así también, Señor, como usted, denos su gracia, Señor, por las iglesias, cada uno, Señor, como está necesitando auto, Padre. De verdad, nosotros también necesitamos, Señor, para poder movernos, para poder, Señor, trasladar todo para su evangelio, Dios bendito. De verdad, muchas cosas nosotros necesitamos, Señor. Nosotros pensando cómo podemos obtener terreno, construcción, auto, también poder pagar las mensualidades, ofrendas, servicios básicos. A nosotros se nos hace mucho así, mirando, pero todo esto, Padre, es de usted y para usted, Señor, también para su evangelio. Y nosotros queremos avanzar, Señor, por su evangelio, por la guía también de sus siervos, Señor. Padre, así también en Palma Verde se está empezando a construir el salón, Señor. Usted guarde la salud de los hermanos que están trabajando, Señor. Padre, y provea también todos los materiales, Señor. También provea el dinero, Señor. Así, Padre, también escuchando, Señor, mañana empezará como Cochabamba a comprar terreno, Señor. Usted pueda dirigir también, Padre, para su evangelio, Señor. También la iglesia del centro, Señor, está también buscando el terreno, Señor, para poder también, Señor, construir y alabar desde ese lugar, Señor. Usted de la gracia a su siervo, Señor. Padre, así también el evangelista justo, Señor, estaba viajando desde Riberalta a Santa Cruz, Señor, para poder ya viajar, Señor, a México. Usted pueda guardar, cuidar su salud, Señor. También pueda dar la gracia, Señor. Así, Padre, por todos los ministros, Señor, de Bolivia, Padre. Hasta ahora, Señor, nosotros queremos aprender, como decía su siervo, a volar. Hasta el último momento queremos, Señor, como ya la gracia de usted, Señor, para poder ver su obra de usted, Señor, cómo usted nos provee los pasajes, Señor. Así, Padre, en esta noche también, por cada hermano que esté atravesando la situación, el problema, Señor, también de salud, enfermedad. Tal vez, Señor, tiene problemas familiar, también así usted pueda, Padre, como dar la gracia, Señor, así a cada uno, Señor. Padre, hay muchas cosas, Padre, que nosotros debemos orar, Señor. Por eso hoy es culto de oración, Señor. Así, Padre, en esta noche, Señor, quería orar, quería poner delante de usted, Señor, todas las cosas, orando en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Evangelista Rodrigo, su audio. O encargado de Zoom puede habilitar, estar pendiente, por favor. Micrófono, por favor, micrófono. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Estamos muy agradecidos, Padre, porque usted nos permite, Señor, de poder acercarnos delante de tu presencia, ¿verdad, Señor? Como esta noche escuchando la palabra, ¿verdad? Nosotros, Padre, podemos tener la confianza, Señor, por recibir el claro en nuestro corazón y establecer Jesucristo, Señor, que en verdad usted nos dio una gracia tan grande, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Dios Padre, esta noche nos ponemos delante de ti, Señor, para poder clamar a ti. Conforme tu palabra dice, Señor, si mi pueblo es humillare en el cual invocare mi nombre, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados. Padre, esta noche te damos gracias, Señor, porque verdad, Señor, usted está trabajando arduamente acá en Bolivia, Señor, abriendo las puertas, Señor, en cada departamento, donde verdaderamente, Padre, las almas necesitan, Señor, de la palabra, de poder, verdad, conocer. Padre, así esta noche, Señor, te damos gracias primeramente, Señor, por el momento, por la oportunidad que usted nos permite acercarnos delante de ti. Así, Padre Dios, te rogamos, Señor, esta noche por cada ministro, Señor, que esta noche, Dios Padre, está orando, Señor, para poder viajar a México, Padre Santo, donde usted, Padre bendito Dios, permitió también la reunión de los ministros, el retiro espiritual con su siervo pastor Oxopar. Así, Padre Dios, te rogamos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que este tiempo estamos seguros, Señor, que usted ya preparó todo, Padre, tan solamente, Señor, establecer y fijar nuestro corazón delante de ti, Padre bendito Dios. Te rogamos también, Padre, esta noche, Señor, por cada ministro en cada departamento, Señor, que verdad, Señor, este tiempo usted nos quiere mostrar de su amor, de su gracia. Te rogamos, Padre bendito Dios, para que usted permita también, Señor, el pasaporte, el pasaje, para poder, Señor, estar junto con su siervo Pastor Oxupar en México. Así, Dios Padre, esta noche también te rogamos, Señor, por la construcción, Señor, de diferentes, Señor, como la iglesia, en diferentes lugares, Padre, también la compra, Señor, de la iglesia, Padre Santo. Esta noche, Señor, te rogamos, Padre, por la compra, Señor, la iglesia, Madre, en La Paz, Bolivia, Señor, donde usted ya había fijado también, Señor, el lugar donde usted había preparado, Padre. Tan solamente, Señor, nosotros tenemos que ver el trabajo que usted ya había hecho, Señor, y para de conectar con tu corazón. Y de esa manera, Padre, vamos a ver, Señor, cómo usted todas las cosas lo tiene ya preparado para la iglesia, Señor, para su pueblo. Así también te rogamos, Señor, en la compra de la iglesia en Cochabamba, Señor, como usted, Dios Padre, usted permite, Señor, todas las cosas conforme tu voluntad, conforme tu palabra, Padre. Así, Padre Dios, nosotros, Señor, estamos seguros que usted este año, Señor, como la compra de la casa, Señor, también en Cochabamba, en Santa Cruz, Bolivia, Centro, usted va a permitir, Señor, también, Padre, en Montero, Señor, usted ya permitió, Señor, los lugares, Padre Dios, donde usted ya había establecido, Señor, la iglesia, para que muchas almas, Señor, muchos puedan verdaderamente llegar, Señor, y conocer el Evangelio, Señor, por medio de tu palabra, por medio de su siervo, Padre bendito Dios, así como este tiempo, su siervo Pastor Oxopar, Señor, está viajando, anunciando el Evangelio, Señor. De la misma manera, usted preparó las iglesias en Bolivia, Señor, en todos los departamentos. Señor, usted puso su corazón para que el Evangelio llegue, Señor. Así esta noche también, Padre, te rogamos, Señor, ¿verdad? Por la construcción de la iglesia de Palma Verde, Señor. ¿Verdad? Usted ya comenzó, Señor.
Y cuando usted lo comienza, Señor, verdaderamente lo termina perfectamente, Padre, porque ante nuestros ojos es el comienzo, pero ante tus ojos ya fue construido, Padre. Así, Señor, esta noche te rogamos también, Señor, por nuestro siervo que está, Señor, ya en Estados Unidos, amado Padre, que usted, estoy seguro, Señor, que usted le está dando, Señor, verdaderamente escuchando tu palabra cada momento. Padre bendito Dios, para así, Señor, poder también transmitir tu corazón a tu pueblo. Así, Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor, también por lo que usted en este tiempo está permitiendo también los hermanos, Señor, para que puedan viajar, Señor, a México, Padre, esta fiesta, Señor, una fiesta grande, Señor, es como para tu pueblo, Señor, como dice en San Mateo capítulo 22. Usted ya preparó todo, Padre bendito Dios, tan solamente, Señor, usted está invitando para que podamos viajar y podemos, Señor, estar junto contigo, Padre bendito Dios. Señor, muchos hermanos también están pensando, Señor, poder viajar, Padre, permítale, Señor, denles la gracia, Padre, ¿verdad? Usted tiene misericordia, Señor, cada día, Padre Santo, como dice en Romanos capítulo 9, Señor, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que usted tiene misericordia, Padre. Usted puso, Señor, su vista, su corazón acá en Bolivia, Señor, para que tu pueblo, Señor, pueda caminar, pueda ver, Señor, el trabajo que usted ya había hecho, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre. Por eso esta noche también te rogamos, Señor, por los hermanos que están, Señor, pensando, muchos de ellos luchando entre sí, Señor, para poder viajar. Denles la gracia, Padre bendito Dios. Así también, Señor, te rogamos por los hermanos que muchos de ellos también, Señor, están enfermos, Padre. Ten misericordia, Señor, porque ¿a quién podemos ir sino a ti, Padre bendito Dios? Usted, Señor, que envió a nuestro Señor Jesucristo, quien verdaderamente murió en la cruz, Señor. Él llevó todas nuestras enfermedades, los dolores, el sufrimiento, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre usted. Y por tus llagas somos curados, Padre. Dios Padre, te rogamos, Señor, también así esta noche, Señor, por los matrimonios que usted, Señor, preparó, Señor, en cada matrimonio, en cada hogar, Señor. También te rogamos, Señor, por los jóvenes. Muchos jóvenes también, Señor, en este tiempo, Padre Dios, están, Señor, estudiando y muchos de ellos, Padre, también tienen ese corazón, Señor, ese sentir de poder también participar, Señor, de este retiro espiritual. También los siervos, Señor, que usted había invitado ya, Señor, desde más antes para este CLF, Señor, que va a ser el encuentro con su siervo Pastor Oxopar. Si Dios Padre, esta noche, Señor, te rogamos, Padre bendito Dios, por toda necesidad, Señor, de cada iglesia, en cada departamento, en cada lugar, donde usted puso, Señor, su mirada, donde usted puso su corazón, Señor, para que tu pueblo te conozca y pueda, Señor, ver el trabajo que usted hizo, Señor. Padre, esta noche también te damos gracias, Señor, ¿verdad? Por permitirnos, Señor, acercarnos delante de tu presencia, Padre. Así, Señor, te agradecemos en esta noche. También, Señor, por los penales que usted abrió las puertas, Señor, para poder seguir llegando, Señor, y poder seguir anunciando, Señor, tu palabra, ¿verdad? Tu palabra es la verdad, Señor. Muchos de ellos, Padre, aún, Señor, no hicieron, pero muchos de ellos están, Señor, culpados de condena, Señor. Pero tú eres un Padre que conoce el corazón y conforme tu voluntad usted da la gracia, Padre bendito Dios. Así, Dios Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos permites, Padre. Dios, por cada uno de los ministros, Señor. Una vez más, Padre, te pido, Señor, para que usted, por su gran amor y por su infinita misericordia y por el amor de Cristo y por su palabra y por su promesa, Señor, nosotros estamos seguros que viajaremos, Señor, a México. Estaremos juntos, Señor, con su siervo, Pastor Oxopar, recibiendo, Señor, tu palabra y también, ¿verdad, Dios Padre? Viendo lo que usted ya había hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Y todo esto te encomendamos y te damos gracias, orando en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios Padre, muchas gracias por este
tiempo que nos permite, Padre, el día de hoy también, Padre, nos permite la reunión de oración, Padre, y por su gracia, como nos llamó a este camino del Evangelio, Padre, no teníamos ninguna condición, merecíamos este camino así, Padre, pero la misericordia fue tan grande así para nosotros, Padre, que usted ha dado su Hijo para salvarnos del infierno, así, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo tan hermoso que nos permite, Padre. Usted nos ha dado la gracia, este Evangelio. Usted también permitió las iglesias en diferentes ciudades, Padre. Usted permitió los hermanos, Padre, que recibieran la salvación, Padre. Así como usted abrió muchas iglesias aquí en Bolivia, Padre, usted también permita en lugares donde no hay como iglesia, permita que pueda abrirse también la iglesia por los hermanos que recibieron la salvación, Padre. En verdad, si usted nos ayuda, Padre, su palabra, si usted nos da la palabra, la promesa, y 100% es para que nosotros podamos avanzar así, Padre. Satanás trabaja para que cada uno de nosotros crea más su pensamiento y su vista, para que no pueda avanzar anunciando el Evangelio así, Padre, servir al Evangelio, Padre. Es una gran bendición, Padre, estar en este camino y servir a este Evangelio, Padre. Usted guarde la vida de cada uno de sus siervos, Padre. Usted guarde la vida de cada uno de los hermanos, Padre. Usted supla con cada una de las necesidades de las iglesias, Padre. Compra de terreno, las construcciones, Padre. Todo es propósito del Evangelio, Padre. En verdad, Padre, a través también de estos, como compra de terreno, construcción, nosotros podemos ver su obra así, Padre, su trabajo así, Padre. Tenemos la plena seguridad esta noche orando todos los hermanos. Usted a su tiempo cumplirá así, también dará con toda nuestra petición así, Padre, así. Guarde la vida de cada uno de los seminaristas, Padre, que salieron por viaje por la fe, Padre. Para hacer un tiempo que pueda encontrarse así también con Dios, Padre, la palabra, y pueda trabajar así, Padre, durante el tiempo que están así, Padre, de viaje por la fe, Padre. Usted también permita que a través de ese viaje pueda anunciarse el Evangelio y también muchas almas puedan recibir así, Padre. Usted permita un lugar para que puedan descansar, alimento, todas las cosas usted permita, Padre, conforme a la promesa que usted ha dado a cada uno de nosotros, Padre. Usted prometió hacia Abraham, Padre, y yo soy tu escudo, dijo, no temas así, Padre. En verdad, Padre, esa promesa, la vida de cada uno de nosotros se cumple así, Padre. Dios Padre, así como usted abrió tantos lugares para anunciar el Evangelio, usted también pueda trabajar y usted también pueda suplir con cada una de las necesidades, Padre. Como la cárcel también, Padre, así usted abrió grandemente las puertas para compartir el Evangelio, Padre, para que esas personas que sin esperanza viven puedan encontrar en el Evangelio la esperanza, también la felicidad así, Padre. Dios Padre, así permita en cada ciudad también, Padre, desarrollar esa área, Padre. Usted permita también, como los obreros también, Padre, para anunciar, llevar este Evangelio así, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permite tan hermoso reunirnos así para poder orar, Padre. Usted permítanos, Padre, como el pasaje para poder viajar a México, Padre, ser parte del CLF, Padre, para poder escuchar la palabra así, Padre. Mediante esta actividad también nosotros podemos buscar a usted, Padre, y rogar también su misericordia, su trabajo, su ayuda, Padre, para poder conseguir pasaje, intentar hasta último momento así, Padre, como su siervo nos compartió el corazón así, Padre. Ayúdenos, Padre, usted también permita la ofrenda decidida de cada iglesia, Padre, que decidió para estos eventos, Padre, se pueda cumplir así, Padre, se pueda darnos también así, Padre, el corazón así, Padre. Usted bendiga la vida de los hermanos que están en dificultad con situación, enfermedad, Padre. Usted pueda guardar su corazón
que a través de esta situación o enfermedad usted quiere trabajar grandemente en su vida. Muchas veces no podemos llegar a entender, pero a través de la palabra, a través de la iglesia, nosotros podemos llegar a entender que cada situación es para ver el trabajo de Dios, para unir mi corazón con Dios más así, Padre. Ayude también los hermanos, Padre, que se alejaron, Padre, que usted pueda trabajar en sus vidas también, Padre. Hermanos que recibieron la salvación y se alejaron, Padre, en cada una de las iglesias, Padre, que a través de la palabra usted pueda trabajar, que a través de la palabra pueda mostrar también el camino verdadero así, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo que usted nos permite. Supla las necesidades de cada una de las iglesias, Padre. Pago de servicios, apoyos, Padre. Usted permita, Padre, por favor, a cada una de las iglesias entradas, Padre, para poder cubrir así con cada una de las necesidades, Padre. Así como la iglesia, los miembros crecen, también las necesidades aumentan, Padre, así. Y usted permita así cada uno, así, Padre, alquiler, compra, como y pago de servicios, apoyos, Padre, usted permita así. Gracias, Padre, por esta noche. Que usted guarde la vida de los hermanos que recibieron la salvación, donde no hay la iglesia, Padre. Usted pueda guardar su corazón, usted pueda guardar los hermanos de la iglesia de Oruro, los hermanos de la iglesia de Cochabamba y casi todas las iglesias, Padre. Me guarde los hermanos allá en Potosí, Padre. En ciudades donde no hay, Padre, iglesia, Padre, su corazón pueda guardar para este evangelio, sí, Padre. Oramos por la iglesia de Sucre, Padre. Se permítanos cubrir cada una de las necesidades, Padre. El pago de alquiler, Padre. Ayúdenos, Padre. Tenemos la plena seguridad de que usted cumplirá con lo pedido así, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo, por esta noche. Hemos escuchado la palabra y escuchando la palabra podemos orarle, Padre. El propósito es esparcir el Evangelio, Padre. Oramos para que este Evangelio pueda llegar hasta los confines de la tierra, Padre, así como su promesa nos ha dado, Padre. Oramos así y encomendamos la vida de cada uno de los hermanos, Padre, de sus siervos en sus manos, de los jóvenes, niños, de todos, Padre, en sus manos así. Usted pueda guardar y encaminar en este camino del Evangelio bajo la guía de la iglesia, siervo así, Padre. Oramos así y agradecemos, Padre, esta noche. Muy agradecido, Padre, por este tiempo así. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, esta noche oramos, Señor, en este culto de oración. Yo estoy muy agradecida, Señor, por poder participar, Padre. También yo le pido, Señor, por los siervos que están en Estados Unidos, Señor. Usted también puede darles la palabra, Señor, para que ellos puedan transmitir a nosotros, Señor. También le pido, Señor, por los siervos, Señor, los ministros que están en Bolivia, Señor. Usted permítale los pasajes, Señor. También la entrada, Señor. Todo lo que ellos necesitan, Señor. Usted pueda permitirles también a ellos para que puedan viajar a México, Señor. También le pido por el evangelista justo, Señor. Él está viajando desde Peralta a Santa Cruz, Señor. Guarde su viaje, Señor. Cuídalo, Señor, hasta llegar a Santa Cruz, Señor. También permítale la entrada, Señor, y su pasaje, Señor. También usted pueda cuidar aquí a la evangelista Sadeila, Señor, y a sus hijas, Señor. También a Abigail, que ella también está en la universidad y llega tarde muchas veces, Señor, por su estudio, Señor. Pueda cuidar y guardar a ella también, Señor. También le pido, Señor, que hay mucha necesidad dentro de las iglesias, Señor. Pero usted cubra, Señor, todas las necesidades, Señor. Alquileres, pago de servicios, también tal vez alimentación, Señor. Muchas cosas que faltan, Señor. Pero usted confiadamente yo puedo orar a usted porque usted todas esas cosas suplirá, Señor. También le pido, Señor. Las iglesias también están en construcción, otros están en compra, Señor. Usted guíe, Señor, a ellos, Señor, para comprar el dinero. Provea, Señor, para que ellos puedan comprar.
La iglesia de Santa Cruz también está construyendo, Señor. Usted permítale el material, Señor, y la mano de obra también, Padre. También que ellos puedan concluir, Señor, como usted ya lo hizo, Señor. También le pido, Padre, Señor, por la iglesia de Riberalta, Señor. Los papeles del terreno todavía no están. Del corazón al diácono para que pueda avanzar, Señor, de esa parte, Señor. Y también cuide el viaje. Hay 2 seminaristas que están viniendo desde La Paz hasta Riberalta, Señor. Dos seminaristas, Señor, a ellas pueda, Señor, cuidar su viaje, Señor. Guardar, cuidar, proteger, Señor, hasta que lleguen a Riberalta, Señor. Y ellas no conocen, Señor. Pero usted ya conoce, Señor, el camino, así que pueda usted guiar y guardar, Señor, a ellas también, Padre. También le pido, Señor, por las necesidades que hay dentro de la iglesia en Riberalta, Señor. Tenemos algunas deudas, Señor, en la radio Tupacatari, Señor, y también sobre la televisión, Señor. Usted pueda darnos, Señor, el dinero para poder también completar y estar al día, Señor. Es necesario, Señor, para poder predicar el Evangelio, Señor. Usted permite y denos la gracia y tenga misericordia, Señor, de los hermanos que están enfermos en toda Bolivia. Hay necesidad también, a veces falta de trabajo, Señor, enfermedad, Señor. Usted está trabajando en nuestras vidas, Señor, así como en mi vida, Padre, y en la vida de toda mi familia también, Señor. Yo le pido, Señor, que usted pueda, Señor, acercarlos a usted, Señor, para que ellos puedan también recibir la salvación, Señor. También le pido, Señor, que usted pueda, Señor, también ayudarnos, Señor. Hay como un poco de dificultad, Señor, en mi familia, Señor, en mi hermano mayor. Usted pueda ayudarle y darle la gracia, Señor, y a mis otros 2 hermanos mayores, Señor, que puedan ellos recibir la salvación. También cuidar a los hermanos aquí en Riberalta, Señor. También le pido, Padre, por la escuela bíblica Soñadores, Señor. Aquí en Riberalta, Señor, hay muchos niños, Señor. Entonces hay necesidad también de esa parte de maestras, Señor. Usted pueda, Señor, cubrir aquí en Riberalta y en todas las sedes, Señor. Maestras, Señor, para seguir compartiendo el Evangelio a los niños también, Padre. Todo esto se lo pido, Padre, orando en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Sí, 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 Dios Padre, muchas gracias, Señor, porque usted tan grandemente nos da su misericordia, su gracia cada día, Señor, sus bendiciones está dando a nosotros, Señor, y te agradecemos, Señor, porque realmente con el Evangelio, con tu palabra, nosotros somos los más benditos que hay en todo Bolivia, Señor. Te pedimos, Señor, por cada una de las iglesias, porque tiene cada una de las iglesias necesidades. Cada una de las iglesias en realidad necesita como los edificios, necesitan los autos, tiene un montón de necesidades, Señor. Por eso queremos encomendar en su mano, por favor, que tenga misericordia, Señor, que pueda, Señor, proveer todas las cosas en cada iglesia, Señor. En la iglesia de La Paz también es tanto deseamos, Señor, comprar el terreno, comprar el lugar, Señor, para la iglesia. Solamente en usted nos podemos apoyar, Señor, que usted nos pueda bendecir grandemente en nuestros corazones, decidiendo delante de usted, Señor, para nosotros poder como ofrendar, Señor, todo esto, Señor. Realmente es una cantidad muy grande, pero para usted no es grande, Señor. Por eso queremos encomendar en su mano, Señor, todas estas cosas, Señor, que usted nos está permitiendo, usted nos está mostrando de esta manera también. Queremos encomendar en su mano, Señor, que usted pueda proveer todo, Señor, para poder hacer posible todo esto, Señor. También que bendiga grandemente, Señor, a cada uno de los siervos, Señor, a cada uno de los ministros,
sus familias, los niños, todos, Señor, que tenga misericordia, Señor, que usted le pueda dar grandemente la sabiduría, la gracia, la bendición, Señor. También pueda permitir este tiempo, Señor, ahí el CLF en Estados Unidos. Pastor Andrés también está en Estados Unidos, Señor, que usted le pueda bendecir grandemente, Señor, recibiendo el corazón de Pastor Osupar. También está en el evento en México, Señor, que por favor también permita, Señor, que los ministros puedan participar, Señor, de este evento, Señor, que puedan recibir el corazón de la iglesia, el corazón de Dios, el corazón de los siervos, Señor. Muchas gracias te damos. Usted le bendiga grandemente a cada uno de ellos, Señor. Permítales el viaje, permítales los pasajes, el dinero, Señor, que tenga misericordia. También, Señor, como cada uno de los hermanos que ha decidido participar también, Señor, que tenga misericordia, Señor, de cada uno, Señor, que realmente esta fiesta realmente pueda ser grande, pueda llegar, invadir nuestros corazones, Señor. Nosotros también podamos ser partícipes con el corazón, Señor, y aunque no físicamente estemos, pero con el corazón podamos participar también, Señor. Estemos juntos, unidos, Señor. Señor, muchas gracias, Señor, por la misericordia que usted tiene con nosotros. También en este momento, Señor, aprovecho, Señor, te pido también por mi familia. Te ruego, Señor, por Gonzalo, Guido, Gabriel, Rubén, Zulma, Señor, que usted tenga misericordia de cada uno de ellos, Señor, que permita, Señor, que cada uno de ellos también exactamente puedan conocer el Evangelio, recibir la salvación, Señor. Muchas gracias por todas las bendiciones. Así te encomiendo todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, muchas gracias te damos, ¿verdad? Por permitirnos su misericordia, Señor, también reunión de oración cada primera semana del mes, Señor. Nosotros también, único día donde también podemos encontrarnos a nivel Bolivia y poder orar, pedir, Señor, las necesidades que tiene cada iglesia, Señor. Padre, en este tiempo, Señor, también como la Iglesia de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el centro, necesita comprar el espacio, Señor, de la iglesia, el edificio, Señor, para poder anunciar el Evangelio, para poder hacer actividades con IYF, CLF, Señor. Padre, también aún a veces se mira la situación, que la pandemia, que por eso ha habido pérdida, no hay dinero, Señor. La situación siempre va a estar hasta la muerte. La situación es tan bueno que nos permite poder fortalecernos el corazón y la vida de creencia, Señor. Porque sin la dificultad, sin la situación, nosotros no podríamos crecer en la fe, Señor. No podría crecer nuestro corazón, nuestra confianza, la fe en la palabra de Dios, Señor. Por eso nosotros también nunca aprendimos a vivir por la situación, sino por la fe avanzar ante cualquier actividad, Señor. Nunca hemos realizado ninguna actividad o ningún viaje por dinero, Señor, porque había, sino por la fe, siendo que no había nada, Señor. Todas las cosas usted proveía, Padre bendito. Siempre hemos visto tu obra, tu poder. Ahora también, Señor, veremos tu obra, tu poder, Señor, en la compra de los terrenos para las distintas iglesias, Señor. Aún hay deudas, aún hay necesidades. Señor, permitirá siempre usted su gracia y su bendición en cada momento, Señor. De verdad, tú eres un Dios que tiene poder, que existe, que está ahí, Señor, que muchas veces nosotros no consideramos, Señor, Padre. En ese tiempo, Señor, también hay actividades como CLF, Señor, con tu siervo, Pastor Oxopar. De verdad, ¿cuántas veces más nosotros podríamos encontrarnos o ver, Señor,
No tiene tiempo, Señor, Pastor Oxupar. También viene, Señor, ahora a México. Señor, permita la gracia y la misericordia para el pasaje, Señor, de cada ministro, Padre bendito. También necesitamos oír, recibir el corazón a través de la palabra. También ver otras iglesias cómo trabaja, cómo usted hace, Señor, cómo avanza la iglesia, cómo avanzan los hermanos, Señor, junto al siervo, Padre bendito. Así nosotros queremos pedirte en esta noche tu misericordia, también por la salud de los hermanos, Señor. También usted pueda dar la buena vida de creencia, Señor, en sus vidas, pueda bendecir, Señor. También hay hermanos que están enfermos. Usted también tenga misericordia de ellos, Padre bendito. También algunos funcionarios que conocemos, Señor, a través del régimen penitenciario. Permita su gracia para que puedan también recibir la salvación, escuchar el evangelio, Señor, Padre. Así también volver también los hermanos que están alejados, apartados por distintas situaciones, pensamientos, engaños de Satanás. Señor, permita hallar su gracia, Padre. Permita que puedan volver nuevamente, Señor, a usted y poder ser feliz. En verdad, cada hermano que tiene situación o dificultad o murmuración en su corazón, tampoco puede vivir feliz, Señor. Satanás no quiere que puedan expresar el corazón, aún quiere que vivan ahí en condenación, en angustia, Señor. De verdad escuchamos a algunos hermanos que su corazón anda desconectado, tampoco es feliz, teniendo pensamientos, murmuraciones, tampoco puede ser feliz por más que tiene estas cosas en su corazón. Señor, permita que pueda llegar ante el siervo y exponer su corazón. No importa sea malo, bueno, Señor, realmente qué bueno hay en nuestro corazón. Ninguna cosa buena, Señor, pero ¿quién permite la conexión? ¿Quién corta la conexión, Señor? Es Satanás. ¿Quién mete pensamientos? Satanás, para que no pueda fluir el corazón de la iglesia en su vida, Señor. Por eso usted permita su misericordia. También que no haya la religiosidad en el corazón de los hermanos, en el corazón de los miembros, Señor. La religiosidad es un engaño de Satanás que aparta el corazón, pero le hace creer que está con la iglesia, le hace creer que camina con la iglesia, Señor, pero su corazón está apartado, desconectado, sin relación con el siervo, sin relación con la iglesia, Señor, Padre. Pero la vida de fe es caminar junto con la iglesia, no importa mi situación, mi condición, caminar juntos y poder ver el poder y la obra de Jesucristo, Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que usted pueda ayudar la vida de fe a los hermanos, Señor, en las iglesias. También bendiga las áreas de los niños, los jóvenes. Señor, IYF es una fundación inmensa y poderosa, Señor, que cambia de ver el corazón y la mentalidad de los jóvenes, Señor. Permítanos su gracia para poder realizar actividades constantemente, Señor, así difundir la fundación, así hacer conocer la misión, Señor. Ayúdenos, Padre bendito. Para ello también necesitamos los ambientes, Señor, la iglesia, el terreno, Padre, para poder tener actividades, Señor, para poder servir a los hermanos también, Señor. Muchas almas también en este tiempo están afligidos por necesidades. El estrés está consumiendo a muchas personas, Señor. Es una buena oportunidad para poder anunciar el Evangelio, Padre. Permítanos la gracia, Señor. Así nosotros queremos pedir tu misericordia. Bendiga a los siervos, guarde su salud, cubra las necesidades, las faltas, sus hijos, Señor, Padre. Ayude, Señor, Padre bendito. Nosotros así queremos pedir tu misericordia. En verdad, sin tu gracia y tu misericordia, nada podemos hacer nosotros, Señor. Realmente, nada somos también. No tenemos ningún derecho de nada, Señor. Simplemente pedirte tu misericordia y tu gracia, Señor, para nuestras familias también. Que usted pueda permitir el corazón
para poder oír el Evangelio, Señor. Muchos familiares falta, Señor, escuchar el Evangelio, Padre. Así nosotros queremos pedir tu misericordia en esta noche, orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Dios Padre. Esta noche también, Señor, tú me permites, Señor, entrar a las reuniones, Señor, por los acontecimientos que suceden en la iglesia, Señor. Señor, se ve, Señor, desde la mano, Señor. Asimismo, Señor, sus siervos, Padre, Señor, por todos los ministros que laboran juntamente, aún en la edad que tiene, Señor, está anunciando su evangelio, Señor, recorriendo el mundo entero, Señor, Dios Padre. Por favor, Señor, eres como el último, Señor, profeta, Dios Padre, como el último sumo sacerdote, Señor. Dale la salud, Señor, aún más, Dios Padre. En aquel tiempo, Señor, tenían, Señor, la oportunidad de vivir más años, Dios Padre, 900 años así, Señor. Pero, Señor, Él con la edad para este tiempo, Señor, aún está anunciando su evangelio, Señor, sin descanso, Dios Padre. Nosotros, siendo aún más joven que el Señor, nos sentimos cansados, agotados, Señor, porque no tenemos quizás la promesa en nuestro corazón, Dios Padre. Muchos de nuestros hermanos escuchamos por escuchar la palabra, Señor. Es como que entra por un oído y se sale, Señor. Dios, yo te pido, Señor, en esta noche, como en el libro de Salmos 2:7 dice, Señor, que yo soy tu hijo, Señor, yo soy tu hija. Con esa misma potestad, Señor, que siendo tu hija, Señor, clamo, te suplico, Señor, cada necesidad que hay dentro de la iglesia, Señor. Hoy en este tiempo, usted me ha mostrado, Señor, me ha permitido, Señor, ver, querer avanzar, Señor, por la compra de las iglesias, Dios Padre, esos inmuebles que realmente necesitamos, Señor, para congregarnos, estar, Señor, para los niños, para los seminaristas. Hay jóvenes voluntarios, Señor, que quizás quieren participar aún más, Señor, pero por el pequeño espacio que tenemos, Señor, no están internados, Dios Padre. Por favor, Señor, tú como a los hijos, Señor, como papá, Señor, te pido, Señor, que tú nos solventes con todas las necesidades. Permítenos, Señor, un corazón, Señor, para ofrendar la ofrenda decidida. No solamente lo que diga, Señor, los siervos o los días, Señor, sino también permítenos salir de nuestros límites, Señor. Yo alguna vez escuchaba, Señor, a través de tu siervo, que decía, Señor, que él no tenía la duda de cualquier situación que avanzaba, Señor. Realmente yo no sabía, Señor, por qué uno no tenía la duda. Realmente ahora puedo decir, Señor, que yo no tengo la duda de ser salva, de ser tu hija, Señor. Y por eso, con esa promesa voy a avanzar, Señor. Permíteme, Señor, ofrendar. La ofrenda decidida, salir del límite, Señor, Dios Padre. Asimismo, Señor, por el viaje, Señor, también ahora mismo nos permitas sacar el pasaporte, la visa, Señor, poder experimentar, Señor, avanzar por tu palabra, Señor, llegar hasta Nueva York, Señor, o a México, donde usted, Señor, me ha invitado, Dios Padre. Por favor, te ruego también por cada uno de los hermanos que están alejados en este tiempo, Señor. Así como usted tuvo misericordia por mi vida, Señor. Después de estar tanto tiempo, Señor, usted nuevamente me ha llamado, Señor, a su lado, Señor, para escuchar, para crecer, Señor. Asimismo también, Señor, esos hermanos, Señor, uno llegue, Señor, personas, Señor, Padre, y prepara también almas, Señor, aún más, Señor, Padre. También el corazón de los niños también necesita, Señor. Míralos,
Por favor, Señor, ruego, Señor, que usted siempre, Señor, esté guiando sus vidas. Así mismo, Señor, nos agoniza, Señor, a nivel Bolivia y a nivel mundo, Señor. Dele siempre, Señor, sus palabras, sus promesas que puedan avanzar, trabajar, Señor, con un solo corazón dentro de la iglesia, Señor. También, Señor, a los grupos de alabanza, los padres, Señor, cada situación que se les presenta, Señor, dales un solo corazón también, Señor. Ahora mismo también los seminaristas, Señor, saliendo, anunciar su palabra, Señor, la fe, Señor, 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 todas las necesidades, Señor, que puedan escuchar su palabra. Es único sostener la palabra. Luego, Señor, esta noche también, por cada situación, Señor, por las artes, Señor, por el canal, Señor. También que tú nos permitas, Señor, siempre, Señor, que nos des un corazón agradecido, Señor. Porque tú nos das, Señor, podamos dar, Señor. A veces también no tenemos, Señor, de donde no tenemos, queremos experimentar, Señor, ofrendando, Señor, sin tener aún, Señor, en la mano de tus padres. Por favor, Dios Padre, trabaja, Señor, que la gloria y la honra sea para ti, Dios Padre. No seamos engañados por Satanás, Señor, que nosotros podemos, Señor, querer tal vez superarnos, Señor, ser, yo he dado, yo he hecho, Señor. Es el yo, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, a negarnos, Señor, a avanzar y a desecharnos pensamientos, Padre. Así te ruego, Señor, en esta noche, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muchas gracias. Hasta aquí ya tiempo de oración. Y los hermanos, familias que no pudieron orar hoy, después de los anuncios en su casa también, después de compartir entre matrimonios, puede seguir orando. Y en este tiempo también, como Dios ha abierto el evento de CLF en México, Estados Unidos, como alguien dijo, es una gran fiesta que Dios nos ha preparado. Para esto, los hermanos están buscando pasaje, algunos también sacando pasaporte, entre los ministros también. Pastor constantemente nos manda mensaje. No abandone fácilmente. Hasta último momento, busque la gracia de Dios, porque es la voluntad de Dios. Y no solamente los ministros, sino líderes, diáconos, obreros, hermanos, todos debemos anhelar, viajar, escuchar la palabra, fortalecer nuestro corazón. Como Eliseo seguía a Elías, no quería soltarle. No voy a soltarte, Señor. ¿Yo cómo voy a vivir en este mundo si usted no me bendice, si no me da como una doble porción de su espíritu con el cual tú has vivido en este mundo de corrupción, en este mundo lleno de enfermedad? Señor, ¿cómo yo puedo vivir? Ese corazón tenía. Así también nosotros necesitamos recibir el corazón de Dios por medio de su siervo, Pastor Xopar. Bien, gracias hermanos. Entonces, entre los anuncios puede ir proyectando también a medida que voy a ir mencionando. Tenemos el evento internacional de CLF con el siervo de Dios, nuestro Pastor Xopar, de manera presencial. Primero va a ser en México, del 14 al 17 de abril. Y los ministros ya tenemos que viajar desde 10, 11 ya para participar y también para colaborar. Y los hermanos también de acuerdo a su posibilidad
hasta antes de 14 debemos llegar. En México es del 14 al 17 de abril y en Nueva York, Los Ángeles y luego Nueva York, el 18 al 21 de abril. Ya, con más detalle, siempre cada iglesia tiene más información. Pueden recabar, recibir mayor información en sus oficinas, en sus departamentos de la iglesia. 2, también tenemos el estudio bíblico con Pastor Oxopark, el Evangelio de San Juan. Esto también se transmite a nivel nacional todos los días miércoles y sábado. Miércoles a horas 7 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde por el canal Cristo TV. Es un canal nacional. También pueden pasar ese mensaje, el canal, a sus familiares. Prácticamente es como seminarios bíblicos, el Evangelio se está predicando. 3, todos los domingos también participamos de la predicación dominical con Pastor Oxopark a las 7:30 de la noche. Son culto especial que debemos esperar con ansias. Hasta puedo decir que mucho más que el culto de nosotros, sí, culto de la mañana, domingo, esperar en la noche culto especial con Pastor Oxopark. Todos los ministros informar a los hermanos y los hermanos también avisar a sus familiares. 4, pedimos también oración por el viaje de los siervos a los diferentes lugares, también por la compra de terreno, casa pastoral, en diferentes iglesias. Dios está abriendo grandemente en este tiempo. Entonces, nosotros solamente dejarnos guiar y Dios sí o sí va a lograr su propósito. Unir nuestro corazón, eso es más importante, estar unidos. Entonces, Dios va a trabajar en cada departamento, cada iglesia. Oramos también por los ministros que están orando, ¿no? Para su viaje, pasaje, pasaporte, y también tenemos que llevar una ofrenda, enviar, en este caso tenemos que enviar ofrenda de apoyo al CLF de Los Ángeles. La iglesia de Bolivia, los siervos ven una iglesia grande que puede hacer muchas maravillas si es que se conecta con Dios. Por eso mínimo como $2,000, así tenemos que apoyar al CLF de Los Ángeles. Esto también cada iglesia, decidiendo con su ministro, pueda depositar, pueda ofrendar para el apoyo al CLF de Los Ángeles. Bien, muchas gracias, hermanos. Después sigan orando en sus hogares, los que no han podido orar. Así esta noche vamos a terminar. Cada lunes cada primer lunes de cada mes es reunión de oración a nivel nacional. Cada primer lunes. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en otra oportunidad.